Damos inicio a nuestra primera clase en materia de ozono y medicina regenerativa. Vamos a tener en esta clase, vamos a tocar varios aspectos como son la introducción a la ozonoterapia. Vamos a hablar de la ozonoterapia, cómo se llegó al descubrimiento del ozono, la historia del uso médico del ozono, cómo se genera el ozono en la naturaleza, porque nuestro conocimiento del ozono parte precisamente de que es un componente que está en nuestra atmósfera, y el potencial del ozono como herramienta terapéutica, que es el objetivo de esta capacitación. La ozonoterapia es la aplicación o el uso de una combinación de oxígeno y ozono con fines terapéuticos. Cuando hablamos de ozono nos referimos a una molécula que es O3. Es una molécula en la cual tenemos 3 átomos de oxígeno y esto hace que tenga unas propiedades especialísimas que van a hacer que tengan una gran aplicación en diversas áreas, no solamente en la parte médica. Recuerden que el ozono comienza como un producto de origen industrial, con fines de asepsia y desinfección de algunas sustancias, como vamos a ver en las próximas láminas. La ozonoterapia tiene o va a ofrecer diversos beneficios para la salud, de lo cual va a derivar su acción terapéutica, que es el objetivo de toda esta formación que vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco del tema del descubrimiento del ozono. ¿Cómo llegamos nosotros a descubrir la ozonoterapia o cómo llegamos a descubrir el ozono? Todo esto comienza hacia el año de 1785, cuando un físico holandés logra descubrir que cuando hace pasar una chispa eléctrica a través del aire, aparece una sustancia gaseosa. Él pudo darse cuenta de que había un cambio químico porque hubo un cambio en el olor, hubo un olor en el ambiente luego de este proceso, y de esta manera se pensó que estaba sucediendo algo, que se estaba generando un nuevo producto. Más adelante, para el año de 1801, un alemán detectó un olor semejante cuando hizo experimentos a nivel de lo que es la electrólisis del agua. Aquí ya estamos trabajando con cargas eléctricas, ya no en una solución gaseosa en el aire, sino en una solución acuosa, y se vio que se reprodujo el mismo fenómeno. Posteriormente, hacia 1840, Schönheim hizo estudios, ¿verdad?, y pudo determinar que había cambios en las propiedades del oxígeno cuando se sometía a la acción de campos o de descargas eléctricas, y de esta manera él se dio cuenta de que ese cambio de olor que se descubrió tanto a nivel gaseoso como a nivel líquido por efecto eléctrico sobre el agua y sobre el aire, era porque se estaba generando una nueva sustancia a la cual él, Schönbein, denominó ozono. Y es interesante que sepamos qué significa ozono, y precisamente la palabra ozono viene a propósito del descubrimiento de este olor, que fue lo que hizo que se percibiera que había una sustancia nueva, y precisamente ozono deriva del griego y significa oloroso, y de hecho todos reconocemos el olor del ozono. El ozono es un gas que tiene un olor muy característico. Vamos a tener que una vez que se lleva a cabo este descubrimiento y se establece que hay algo diferente, y eso es el ozono, se plantea entonces hacia 1848 cómo es esa arquitectura o esa conformación espacial de la molécula, y se llega entonces a determinar que el ozono es una molécula de oxígeno triatómico. Para 1857, Siemens da un paso adelante y logra crear un aparato técnico que permitía llevar a cabo ozonización, y lo utilizaron con fines industriales para ozonizar el agua, y de esta manera se logró entonces obtener agua pura para el consumo, que también fue agua que se empleó a nivel de lo que serían la limpieza de algunas heridas, por algo como, de alguna manera, llamarlo así como casual. En un determinado campo de batalla se presentó la situación de que se acabaron las soluciones que ellos utilizaban para la limpieza de las heridas de los soldados, y al verse en esa situación, pues no tuvieron o no contaron con más soluciones estériles para ese fin, y no les quedó más opción que usar el agua que ellos tenían para su consumo, para lavar las heridas, para solucionar el problema de alguna manera, y se dieron cuenta de que las heridas que eran lavadas con esa agua evolucionaban mucho mejor que aquellas que eran tratadas con solución fisiológica. Y entonces investigaron, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Hay algo en el agua que estamos tomando que está demostrando un efecto antiséptico, estamos logrando combatir las infecciones y estamos previniendo que se compliquen las heridas de los soldados, y cuando se investiga un poco más este tema, se llega a descubrir que efectivamente es la acción del ozono. Esa agua era tratada con ozono
y entonces el ozono de esta manera demuestra o se muestra como un posible agente terapéutico antiséptico para el tratamiento de infecciones y para la prevención de infecciones en heridas. Y de esta manera es como entonces para el año de 1876 la Universidad de Kazán en Rusia va a iniciar entonces investigaciones viendo, bueno, cuál es ese efecto del ozono. Ellos comienzan entonces a irse al plano experimental en animales, induciendo heridas, limpiando las heridas con ozono e investigando la evolución, y se reproducen estos resultados. Definitivamente el ozono tiene un efecto antiséptico. Y de esta manera pasa entonces de los rusos a los alemanes. Creo que los alemanes han sido los que más han aportado en materia de innovación. Los alemanes hacen investigaciones y llegan a darnos un gran aporte, y es que para 1957 Hansler logra desarrollar un equipo generador de ozono que tuvo una gran diferencia con el equipo de Siemens, y era que el equipo de Hansler nos permitió dosificar. Cuando nosotros logramos dosificar, establecer concentraciones de ozono, es cuando nosotros podemos investigar mejor esos efectos terapéuticos del ozono a bajas, medias y altas concentraciones, y definir una línea de acción terapéutica, establecer cuándo se usa, en quién se usa y a qué dosis se usa, que es realmente uno de los puntos más importantes de la ozonoterapia, la dosis que se utiliza. Eso hace la diferencia entre un efecto terapéutico y un efecto tóxico, y eso lo hemos logrado gracias a la posibilidad de nosotros cuantificar las dosis gracias al desarrollo de los equipos generadores de ozono, y esto fue un gran aporte que nos hicieron los alemanes. Cuando nosotros logramos entonces establecer o cuantificar la cantidad de ozono que estamos colocando, es cuando se pasa a un uso médico del ozono. Inicia en Alemania hacia los 50, ellos siguieron en la línea de la limpieza de heridas, pero hicieron una serie de experiencias en otros pacientes con lesiones tópicas. Pasamos a las experiencias de los años 70 con pacientes quemados, en el tratamiento de pacientes con quemaduras extensas, en donde el ozono, además de actuar como antiséptico y prevenir la infección de esas heridas, mostró un efecto analgésico. Esos pacientes ameritaban menos dosis de analgésicos, y finalmente hubo una evolución favorable en el proceso de cicatrización de las lesiones. De esta manera tenemos entonces que ya vamos encontrando nuevas aplicaciones y nuevos efectos del ozono. Ya no solamente es antiséptico, ahora el ozono es analgésico, y el ozono además es cicatrizante. Para 1977 se da un paso adelante estableciendo el uso de aplicaciones intravenosas de soluciones ionizadas. Para 1986 es cuando vemos entonces la posibilidad de ozonizar la sangre durante el proceso de circulación extracorpórea, y al ozonizar la sangre e investigar cuáles son esos cambios químicos que acompañan al proceso de ozonización de la sangre, encontramos entonces una serie de mediadores, segundos mensajeros, moléculas derivadas del metabolismo del ozono, que nos han llevado entonces a encontrar el verdadero mecanismo de acción del ozono, y nos ha dado entonces las bases para desarrollar la ozonoterapia. De esta manera tenemos que esto no es algo nuevo, estamos hablando de una técnica que tiene muchos años de investigación, y a lo largo de este camino se han podido reproducir todos los efectos beneficiosos del ozono, se ha podido descubrir nuevos usos del ozono, y se ha podido entonces establecer los protocolos para el uso seguro del ozono. Y es lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, cómo entonces hemos partido desde su descubrimiento hasta su aplicación. Actualmente el ozono tiene grandes indicaciones que iremos viendo a lo largo de esta capacitación, iremos trabajando por cada sistema, iremos viendo cómo diferentes vías de administración y diferentes sistemas en donde es administrado pueden darnos una gran ampliedad de usos terapéuticos para diversas enfermedades, tanto agudas como crónicas. Y para entrar un poco en materia, es importante que nosotros aclaremos, una vez que sabemos cómo se llegó a su descubrimiento y en qué caso estamos utilizando, cómo se genera. Pues vamos a descubrir un poco de dónde viene ese ozono, cómo vamos a generar ese ozono, y eso nos va a abrir entonces la posibilidad de entender algunas propiedades físicas y químicas que tiene este gas y que van a tener efectos en la salud, y que va a ser el tema de la segunda clase de esta capacitación. Como vemos en esta lámina, nos encontramos con que al hablar del mecanismo de generación del ozono, el ozono se origina o se produce a partir del oxígeno. El oxígeno es una molécula de O2, ¿ok? Tenemos dos átomos de oxígeno, pero en condiciones en donde hay una descarga eléctrica se genera,
la unión de un radical de ozono, o sea, un átomo de oxígeno, con una molécula formada por dos átomos de oxígeno. Cuando se unen ambas, entonces se forma el O3, que es esta molécula de ozono. Para que esto ocurra, siempre tiene que haber la presencia de una descarga eléctrica, que es la que activa todo este proceso. Este mecanismo es bien conocido, ya que el ozono se genera en la atmósfera, es un gas que está en nuestra atmósfera. Por efectos de las radiaciones ultravioletas, los átomos de oxígeno se disocian liberando radicales de oxígeno, átomos no acompañados de oxígeno, un átomo de oxígeno. ¿Qué sucede? Cuando este átomo de oxígeno interactúa con la molécula de oxígeno, se forma entonces el O3. Este O3 tiene una importante función, ya que él es un filtro que va a actuar primero haciendo lo que es el proceso de filtración de las radiaciones ultravioletas. Sin ozono no tendríamos vida en la Tierra, y luego esta molécula de ozono es capaz de unirse a otras sustancias, es algo inestable. El ozono es una sustancia que se va generando y desapareciendo, se genera y se desaparece, se degrada, se convierte nuevamente en oxígeno, en una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno. Entonces, esta posibilidad de la molécula de estarse formando y degradando hace que ella sea muy reactiva y ella entra en contacto con diversas sustancias de la atmósfera, uniéndose a ellas como una especie de buffer, de tampón. Ella se une a otro átomo y lo inactiva, y de esta manera ella puede contrarrestar el efecto tóxico de ese átomo que está en el ambiente, principalmente átomos de cloro, como veremos en una lámina más adelante. El ozono está presente en forma natural en nuestra atmósfera, pero está presente en la estratosfera, en la parte más superficial de nuestra atmósfera, y estamos hablando de una distancia de unos 15 a 50 kilómetros de la superficie terrestre. En esta zona el ozono tiene una importante función protectora, y él se va a formar entonces por efecto de la incidencia de las radiaciones solares sobre el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Cuando por alguna razón el ozono se encuentra en partes o en capas más bajas de la atmósfera, como la troposfera, se convierte en una sustancia tóxica, porque el ozono a nivel inhalatorio tiene efectos oxidantes que son tóxicos. Por esta razón es considerado también como un contaminante ambiental de producto o a consecuencia de algunas producciones industriales, y por esto es que se creó toda una legislación que obliga a que las empresas o las industrias que trabajan con ozono, básicamente en los procesos de desinfección, y también los equipos generadores de ozono que usamos a nivel médico, deban contar con un dispositivo destructor de ozono. Cada vez que nosotros aplicamos ozonoterapia, al concluir la terapia con el paciente, debemos activar el destructor de ozono, como lo iremos viendo en las clases que correspondan, para de esta manera eliminar ese gas ozono que queda en el ambiente, porque él tiene un efecto tóxico a nivel inhalatorio. De hecho, la única vía por la cual no se administra ozono a los pacientes es por vía inhalatoria, por su toxicidad a nivel pulmonar. Genera oxidación a nivel pulmonar, dificultad respiratoria y puede causar daños que lleven entonces a un cuadro respiratorio crónico. El ozono también puede generar irritación de la vía aérea. Si estamos trabajando en el consultorio, en un ambiente cerrado, y no contamos con ese destructor de ozono, después de ver cierto número de pacientes y que hay una concentración en el aire del gas, podemos ver que hay sequedad en la mucosa nasal, sequedad a nivel laríngeo, tos, estornudos y molestias respiratorias. Esos son síntomas de alerta de que usted debe modificar el ambiente en su consultorio, debe activar el destructor, debe usar un sistema de ventilación natural o debe buscar algún mecanismo para actuar de una manera más segura para usted y para su paciente. Y precisamente esto se conoce por todas estas investigaciones que se hicieron, que mostraron que el ozono tiene un efecto tóxico cuando está en la troposfera. Entonces él debe estar en la estratosfera. Vamos a ver ahora en la siguiente lámina algo que es maravilloso, y es que el ozono se genera en nuestro ambiente por las radiaciones, pero hay un generador de ozono mucho más potente, que es las descargas eléctricas que ocurren durante las tormentas. Y algo maravilloso es que en Venezuela nosotros tenemos el relámpago del Catatumbo. Como ustedes saben, es un fenómeno atmosférico que ocurre en una zona del estado Zulia, en Maracaibo, en la cual hay una tormenta eléctrica continua
que tiene una incidencia de 18 a 20 rayos por minuto y que ocurre todas las noches entre abril y noviembre. Es un fenómeno maravilloso. De hecho, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Es algo que ocurre solamente en esta parte del planeta y es el principal generador de ozono del planeta. Nosotros producimos grandes cantidades de ozono en nuestra región, que por supuesto difunde a regiones vecinas y que ayuda a contrarrestar el daño que generan las radiaciones ultravioletas a nuestra atmósfera y a la Tierra. Esa es otra de las bellezas de Venezuela, que tenemos el relámpago del Catatumbo, que además de ser un espectáculo maravilloso, este relámpago es un fenómeno atmosférico que tiene interés turístico, que tiene un interés geológico, que tiene un interés científico. Es una de las principales generaciones de ozono en nuestro planeta y es un principal protector de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces me pareció una curiosidad muy interesante para compartirles a ustedes el día de hoy a propósito de lo que es la ozonoterapia y la generación de ozono en el ambiente. Bien, ahora quiero traer esta lámina porque aquí vemos bien cuáles son las funciones del ozono en la atmósfera y es importante hablar de esto porque algunas de estas funciones son análogas a lo que ocurre en el organismo. Más o menos lo que hace el ozono afuera lo hace el ozono adentro. Fíjense, aquí vemos cómo el sol nos va a generar radiaciones ultravioletas del tipo A y del tipo B, las cuales entran en contacto con la capa de ozono que está en nuestra estratosfera, como vemos en la imagen, entre 10 y 50 kilómetros de la superficie terrestre, y el gas ozono, esta molécula de O3, entra en contacto con algunas moléculas que están allí, que son principalmente el flúor y el cloro. Estos derivados de flúor y de cloro son contaminantes que proceden de los aerosoles, de también sustancias refrigerantes de uso industrial, también están presentes en algunas plantas de producción químicas y también en la fabricación de algunos pesticidas. Aquí lo importante es que como el ozono es una molécula inestable, ese oxígeno que se pegó a la molécula ese O que se pegó al O2, para que me lo entiendan bien, es capaz de liberarse fácilmente y reaccionar oxidando al cloro o al flúor. Él forma complejos con estas moléculas, con estos átomos de flúor o con estos átomos de nitrógeno, los inactiva y de esta manera ellos dejan de convertirse o de actuar como un tóxico ambiental. Por eso es que se habla de que la liberación de todas estas sustancias de origen industriales han dañado la capa de ozono. El daño no es más que el agotamiento de la reserva de ozono. El ozono, este oxígeno, al unirse a estos átomos, se inactiva y ese oxígeno no forma ozono, se forman estos compuestos que van a precipitar con la lluvia principalmente, van a caer a ríos, a lagos, van a modificarse y convertirse en otros compuestos químicos y entonces eso va mermando la cantidad de ozono que nosotros tenemos disponible en la atmósfera. En la medida que hay más contaminantes, pues hay más agotamiento de todas estas moléculas de ozono. En la medida en que nosotros tenemos también la presencia de más radiación, la radiación, si bien esta electricidad o esta luz, esta energía lumínica genera ozono, también el ozono debe inactivarse por su misma disociación frente a estas radiaciones para de alguna manera contrarrestar su efecto. Él absorbe la energía en sus enlaces, nosotros no tenemos el paso de esta energía a la Tierra y eso nos protege de muchas cosas, en especial toda la parte oncológica de piel, el desarrollo de lesiones como el cáncer de piel que viene dada precisamente por el efecto de estas radiaciones por largo y sostenido tiempo sobre nuestros tejidos cutáneos. Todas estas cosas se hacen gracias a la presencia del ozono en la capa de la atmósfera. Y algo así más o menos es lo que va a ocurrir en nuestro organismo cuando el ozono entra en contacto con radicales libres. En este caso, los radicales libres van a ser los equivalentes a esos átomos de flúor y de cloro que están en el medio ambiente. Los radicales libres no son más que algunas moléculas, algunos átomos que se van a encontrar en nuestro organismo y que van a ser producto del metabolismo, de la actividad física, del consumo de algunas sustancias e inclusive de la presencia de tóxicos ambientales, metales pesados, que van a estar en nuestro organismo y como ellas tienen un electrón no conjugado a nivel de su última capa de electrones,
se convierten entonces en átomos y en moléculas reactivas capaces de interactuar químicamente con otras estructuras, ocasionando daños. El ozono es capaz de ir a nivel del cuerpo captando todas estas sustancias que son radicales libres y uniéndose a ellas para inactivarlas. Y esto es uno de los principales mecanismos de acción de la ozonoterapia en el mecanismo. Y esto es tan importante que vamos a tener una clase destinada a este tema, de lo que es el efecto del ozono sobre los radicales libres. Es más o menos entonces parecido a lo que estamos haciendo a nivel de la atmósfera. Estos efectos que se producen son análogos entonces a los efectos del ozono en los tejidos, que es lo que vamos a ver en esta lámina. Vamos a tener que el ozono es capaz de reaccionar con sustancias tanto orgánicas como inorgánicas hasta que ocurra su completa oxidación. Las sustancias orgánicas son principalmente las biomoléculas. Todas estos compuestos que tienen carbono son todas las sustancias orgánicas. Aquí entran los carbohidratos, entran principalmente los lípidos, entran proteínas, pero también hay reacción con sustancias inorgánicas. En nuestro organismo podemos tener metales pesados, que son sustancias inorgánicas, algunos compuestos químicos que vamos a encontrar en nuestro organismo, e inclusive algunas especies reactivas de oxígeno, algunos radicales de oxígeno que están por allí afectando o causando daño, pueden ser también inactivados por el ozono. ¿Y qué hace el ozono cuando entra en contacto con las sustancias orgánicas e inorgánicas? Los lleva a un proceso de oxidación. Y este proceso de oxidación no es más que la presencia de una serie de reacciones químicas que lo que van a hacer es llevarnos a la formación de agua, de óxidos de carbono, estructuras que van a ser del tipo CO, CO2, y finalmente óxidos de otro elemento. Él cuando entra en contacto, por ejemplo, con metales libres, el hierro, el cromo, el cobre, genera óxidos de estos metales que son eliminados, muchos de ellos, por vía renal a través de la orina. Y de esta manera liberamos al organismo de estas sustancias. El ozono tiene una gran afinidad por estructuras moleculares que tienen enlaces dobles o enlaces triples. Estas estructuras no son más que los compuestos insaturados. Un compuesto insaturado es aquel que tiene dobles enlaces o triples enlaces de carbono en su estructura. Los compuestos insaturados tienen una conformación espacial distinta a los compuestos saturados. Un compuesto saturado es aquel, principalmente moléculas, en las que los carbonos están unidos por enlaces simples entre ellos y no hay dobles ni triples enlaces. Esto significa que no hay capacidad de reaccionar con más nada ni de integrar otras moléculas a su nivel. Las estructuras saturadas suelen ser estructuras rígidas, por eso es que tiene gran impacto el tema de las grasas saturadas e insaturadas a nivel cardiovascular. Cuando nosotros tenemos un predominio de sustancias saturadas, hay rigidez en las membranas celulares y esta rigidez pues, puede de alguna manera afectar el paso de sustancias transportadores de membrana, lo cual va a tener cambios metabólicos, implicaciones metabólicas. No es lo mismo una membrana que sea permeable, que permita la difusión de sustancias propias de su metabolismo o necesarias para su metabolismo, que una membrana rígida que no va a permitir tal paso. Estas son entonces las diferencias entre un compuesto saturado, en el cual los enlaces entre los carbonos son simples, no hay posibilidad de nuevos enlaces, y los compuestos insaturados, donde tenemos dobles enlaces, triples enlaces y una mayor capacidad de reaccionar. Las estructuras insaturadas, que pueden ser monoinsaturadas o poliinsaturadas, dependiendo del número de estos enlaces que tengan en su estructura, tienen una conformación tridimensional distinto. En vez de ser rectas, tienden a ser estructuras más del tipo zigzag. Son estructuras más flexibles que le permiten tener a las membranas celulares otras características, como por ejemplo una mayor flexibilidad que redunda en una mayor facilitación del paso a través de ellas. El hecho de tener estos enlaces hace entonces que la molécula tenga mayor capacidad de reaccionar y es por eso que se facilita su acción con el ozono. Cuando el ozono entra al organismo, él es capaz de ir a los sitios donde se encuentran estos dobles o triples enlaces, integrar allí estos átomos de oxígeno y generar cambios en la molécula. Esto es un proceso de oxidación y esta oxidación es un mecanismo de acción del ozono. Primeramente, por el efecto oxidante en sí mismo, por la unión a la molécula, y en segundo lugar, por la acción
de mediadores químicos que se van a originar en este proceso, básicamente del tipo peróxido, que tienen efecto en el sistema antioxidante del organismo, como yo les voy a explicar más adelante. Entonces, fíjense, el ozono primeramente reacciona con sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. El ozono te reacciona desde un lípido, un fosfolípido de membrana, hasta un átomo de hierro que tienes por allí, el cobre, un metal pesado o cualquier otro elemento. Y también tiene afinidad por estructuras insaturadas, que es donde él predominantemente lleva a cabo su mecanismo de acción, tanto de forma directa como de forma indirecta a través de segundos mensajeros. Y para introducir un poquito esto, vemos este dibujo aquí a mano derecha en la lámina, donde tenemos una molécula que tiene una estructura insaturada. Vemos un doble enlace a nivel de estos carbonos y vemos cómo allí el ozono entran los 3 átomos de oxígeno y luego se disocia la molécula formando estructuras o compuestos intermedios que se llaman ozónidos. Y aquí se libera también un ion de oxígeno y ese ion de oxígeno genera reacciones con otras estructuras y forma radicales libres de oxígeno que tienen un importante efecto estimulante sobre el sistema de antidefensa o el sistema antioxidante del organismo, ¿no? Fíjense entonces cómo es más o menos el proceso del efecto del ozono sobre el organismo, y el hecho de poder eliminar hidrogeniones e introducir oxígenos en las moléculas es lo que hace que se considere que el ozono tiene un efecto oxidante sobre las biomoléculas, generando un estrés controlado, porque se genera un estrés oxidativo, pero este es controlado y es capaz de activar las respuestas antioxidantes endógenas, principalmente por esos grandes sistemas que tenemos de las catalasas, de la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa. Ok. Más o menos, aunque hemos tocado someramente todos los beneficios y todos los efectos del ozono, viendo un poco esta presentación y sin entrar en muchos detalles, ya nos damos cuenta de que la ozonoterapia tiene un gran potencial como herramienta terapéutica. Primeramente, hay una aplicación sencilla del ozono. Su primer uso fue como desinfectante externo. Tener una solución ozonizada y usar una solución ozonizada para limpiar una herida es algo que nos permite resolver un problema. La aplicación del ozono es sencilla. Nosotros lo podemos utilizar por varias vías, pero básicamente se va a utilizar como usted utiliza de repente una lidocaína para hacer una infiltración. Usted puede utilizar el ozono infiltrado, vías subcutáneas, vías paravertebrales. Usted puede colocar el ozono tópico en soluciones ozonizadas, aceites ozonizados. Usted puede ozonizar productos biológicos. Podemos extraer sangre del paciente, ozonizarla y volverla a suministrar. Podemos tomar plasma rico en plaquetas. Podemos tomar una muestra de sangre del paciente, procesarla, obtener un plasma rico en plaquetas, ozonizar ese plasma y aplicarlo. Y podemos usar vías también como es la insuflación rectal. Cada una de estas técnicas pues llevará una clase donde las explicaremos a más detalle. Pero son aplicaciones sencillas, no necesitamos gran tecnología para aplicar la ozonoterapia. Es una terapéutica segura y eficaz. El ozono no es un químico nuevo, es algo que nosotros tenemos un sistema metabólico capaz de metabolizarlo y excretarlo. El ozono, como veremos en la próxima clase desde el punto de vista físico y químico, es inestable, él se disocia, es una molécula muy reactiva pero que se disocia rápidamente y por lo tanto no se acumula en el organismo. No hay la posibilidad de un efecto tóxico del ozono por sobredosis o por acumulación. Sí pueden haber efectos tóxicos por el mal uso de las dosis del ozono, que eso lo vamos a ir viendo. Pero en realidad, si nosotros usamos el ozono como debe ser, es una terapéutica segura y es una terapéutica eficaz. Los pacientes que reciben tratamiento con ozonoterapia tienen grandes beneficios para su salud. Es una terapia de bajo costo, tanto para el médico como para el paciente. ¿Por qué? Porque el insumo básico que necesitamos tener en nuestro consultorio para poder generar ozono es el oxígeno. Nosotros necesitamos contar con un aparato que es un generador de ozono. Ese generador de ozono se conecta a una bombona de oxígeno y lo que se hace es que nosotros calculamos en el panel del equipo cuántos miligramos de ozono queremos tener por mililitro y cuántos mililitros de ozono queremos obtener. El aparato hace que pase el oxígeno a través de una cámara interna en donde el aparato lo que hace es generar una descarga eléctrica. Cuando ese oxígeno pasa por ese tubo y se genera la descarga eléctrica,
se genera ozono y el aparato nos va a dar por la manguera donde conectamos la inyectadora una mezcla que está formada por un 95% de oxígeno y 5% de ozono. Esa es la mezcla y ese es el ozono médico, no es un ozono puro al 100%. Nosotros trabajamos con un ozono que es combinado con oxígeno y ese sistema, que es un sistema cerrado, nos va a dar para la inyectadora o para el dispositivo que vayamos a utilizar la mezcla de ozono-oxígeno que está libre de aire del ambiente. Por eso es que se considera que el uso por vías intravenosas o por vía sanguínea del ozono no genera riesgo de embolismo porque no tiene nitrógeno, no es aire lo que tenemos en la inyectadora, es una mezcla de oxígeno y ozono. Y como vemos, generar ozono realmente tiene un bajo costo, no necesitamos una tecnología muy complicada, necesitamos eso sí un buen generador de buena calidad para que nos garantice el vacío y la proporción y la dosis que queremos tener. Y fuera de esto, los equipos normales que tenemos en el consultorio, nuestros guantes, inyectadoras, agujas y sistemas de infusión, que es lo que necesitamos. Entonces, al tener un bajo precio o un bajo costo de generación para nosotros, podemos también entonces ofrecer al paciente una terapéutica de bajo costo o de costo accesible al que él puede tener acceso y que puede usar en beneficio de su salud. Además de esto, tenemos que la ozonoterapia tiene la ventaja de que es capaz de superar las posibilidades de otros esquemas terapéuticos. Existe la posibilidad de que tengamos patologías en las cuales no logremos una resolución con medicamentos como de repente podemos hacer con el ozono. Para hablar un poco o darles un ejemplo de esto, tenemos el caso, por ejemplo, de las hernias discales. Usted, un paciente que tiene una hernia discal, usted puede colocarle un tratamiento analgésico, usted coloca sus medicamentos analgésicos, coloca su medicamento antiinflamatorio, probablemente tengas que usar un neuromodulador, tengas que usar pregabalina, gabapentina, para tener un efecto modulador sobre el dolor neuropático. Pero el paciente tiene que estar tomando estos medicamentos de forma continua, a menos que él sea sometido a una intervención quirúrgica para o remover el disco, o tratar el disco, o hacer cualquier intervención que haga que la hernia se resuelva y que disminuya la compresión en las estructuras vecinas, que es lo que produce el dolor. En el caso de la ozonoterapia, nosotros tenemos la posibilidad de que el paciente que viene a consulta se le aplique infiltración de ozono en el consultorio paravertebral y ese paciente se levanta de la camilla sin dolor. Ese paciente no va a tener dolor. Entonces nosotros estamos haciendo una terapéutica que resuelve el problema. Ese paciente yo no lo voy a mandar para su casa con analgésicos por tiempo continuo. Ese paciente va a ir para su casa mejor y sin tomar analgésicos. Va a meritar varias sesiones porque la ozonoterapia tiene mecanismos directos y tiene mecanismos indirectos por mediadores que necesitamos estar como generando de forma continua para producir cambios, pero esos cambios van a generar, valga la redundancia, cambios morfológicos que van a resolver el problema. Y esto definitivamente supera las posibilidades del tratamiento oral y nos abre la posibilidad de prevenir un tratamiento quirúrgico por costos, por complicaciones o por condiciones del paciente, porque no todos los pacientes son candidatos a cirugía por sus comorbilidades, por su edad o por otros problemas de salud que esté presentando. Igualmente a nivel de lesiones de cartílago, estamos hablando de una terapéutica que te permite, al ser aplicada intraarticular, no solamente aliviar el dolor que tiene el paciente, sino además ayudar a reparar el daño en el cartílago articular que te permite llevar a un tratamiento eficaz, porque no solamente estoy quitando el dolor, estoy quitando o corrigiendo la causa que lo produce. Y en este sentido, el ozono definitivamente supera todas las posibilidades de otros esquemas terapéuticos que estemos utilizando con los pacientes. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos en el ozono una terapéutica sencilla de aplicar, segura, eficaz, bajo costo y que realmente genera o supera expectativas de otras herramientas. Tenemos nada más 5 razones que nos sustentan el uso médico del ozono. A nivel no solamente de dolor, les he dado casos de dolor, el ozono va mucho más allá de esto. Ya estamos entrando en el campo de la medicina regenerativa, estamos reparando daños en tejidos, estamos, por ejemplo, corrigiendo y revirtiendo hígados grasos, estamos revirtiendo anomalías en la función del sistema inmune que se relaciona con el desarrollo de autoinmunidad. Estamos trabajando también fortaleciendo el sistema inmune para permitirnos atacar de forma efectiva microorganismos y de esta manera poder controlar infecciones crónicas
que no se estaban logrando con antibiótico-terapia. Y aquí tenemos un caso muy común y de verdad que bastante evidente como es el manejo de las osteomielitis con ozono. El ozono nos puede ayudar a que un paciente que está condenado a limpiezas quirúrgicas y antibiótico-terapia permanente por bacterias multiresistentes a tener otra forma de actuar, porque el ozono además tiene una gran ventaja sobre los antibióticos y es que no existe la resistencia bacteriana al ozono. Usted tiene resistencia bacteriana frente a múltiples antibióticos, pero usted no tiene resistencia bacteriana frente al ozono. Eso lo vamos a explicar también cuando llegue su momento. Entonces vemos todas las grandes posibilidades y todo el gran potencial que tiene la ozonoterapia para el tratamiento de las diversas afecciones de la salud. Y bien, ya para ir culminando con lo que ha sido la primera clase que hemos tenido en el día de hoy, vamos entonces a hacer unas pequeñas conclusiones y vamos como a tocar los puntos claves que debemos llevarnos de esta clase. Primero, el ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Esto le genera una serie de propiedades físicas y químicas que son beneficiosas y que se relacionan con su efecto terapéutico. Segundo, la conformación de esta molécula le brinda una serie de propiedades físicas y químicas y de esas propiedades van a derivar sus potenciales terapéuticos. En tercer lugar, el ozono es una sustancia inestable que se convierte en oxígeno, lo que va a determinar algunos cuidados que vamos a tener con su uso y para darles un abreboca, el ozono por ser inestable tenemos que usarlo rápidamente tras su generación. Si usted genera ozono y lo coloca en una inyectadora, usted tiene 15 a 20 minutos para aplicar ese ozono, porque luego de ese tiempo ya usted no tiene ozono en la inyectadora, usted tiene oxígeno. Ese ozono se va a disociar y se va a convertir en oxígeno y ya usted no va a tener el efecto terapéutico del ozono. Esto es importante saberlo porque a veces satanizamos las terapias y las hacemos ver como no efectivas cuando lo no efectivo es la terapia. Lo no efectivo es la técnica que estamos utilizando para administrarla. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Luego, inicialmente, se pudo conocer una gran cantidad de efectos beneficiosos del organismo que se han ido como ampliando, hemos logrado desarrollar y ver nuevas bondades y no paramos de descubrir efectos beneficiosos del ozono para el organismo.